al 6. Génesis 17. Perdón. Génesis 17, verso del 1 al 6. Amén. Libro de Génesis, capítulo 17, verso del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros venimos una vez más delante de tu presencia, invocando, Señor, tu nombre, en el nombre de Jesucristo, rogándote, Señor, que tú nos des un corazón entendido para poder entender tu palabra, Señor, en esta tarde. Dios mío, confesamos en esta hora, Señor, nuestra inhabilidad de poder entenderla por nosotros mismos, y es por eso, Señor, que rogamos por tu iluminación. Pero también, Señor, como predicador, como pastor, yo confieso, Señor, mi inhabilidad de poder explicarla claramente, Señor, por mí mismo. Y por eso yo ruego, Padre Santo, tu asistencia, que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude para poder exponer tu palabra con claridad en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, esta noche vamos a terminar el estudio que comenzamos hace 2 domingos atrás. No sé cuántos de ustedes, hermanos, se acuerdan cuál fue el tema que comenzamos hace 2 domingos atrás. Sin mirar sus notas. Hablamos, hermanos, comenzamos el capítulo 7 de la Confesión Bautista de Fe, y el capítulo 7 trata acerca de los pactos de Dios. Y es de ese tema, hermano, que vamos a estar hablando hoy, y vamos a terminar ese capítulo. Y antes, hermano, de entrar en los detalles de lo que queremos ver esta noche, quiero en primer lugar decirle que esto es simplemente una introducción, es una revisión que le estamos dando, ¿verdad?, a cada capítulo. La idea es, hermano, que usted pueda estudiar cada uno de estos capítulos, ¿verdad?, y ir más detalladamente, ¿verdad? Y muchas de estas cosas se van a estar tratando inevitablemente con más profundidad en otros temas, en otros estudios. Y la razón, y lo segundo que quiero hacer antes de entrar en los detalles del estudio es, hermano, que recordarles por qué es importante que nosotros tengamos un entendimiento bíblico de los pactos de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Por qué es importante que nosotros como cristianos tengamos un entendimiento bíblico de los pactos de Dios? La razón, hermano, por la cual es importante es porque la Biblia, los pactos de Dios, hermano, es la estructura en la cual, hermano, está organizada la Escritura. Si nosotros no entendemos, hermano, los pactos de Dios, cómo Dios se ha revelado al hombre, cómo Dios ha tratado con el hombre a través de los pactos, no vamos a poder entender la Escritura. Y les voy a poner un ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado expresiones como esta. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y lo que la mayoría de las personas, hermanos, los cristianos, cuando dicen eso, lo que están, hermanos, transmitiendo es que ya el pacto de la ley de Moisés, ya eso está abolido
Ahora estamos en la era de la iglesia o de la gracia de Dios. Y ese es el resultado, hermano, de no entender, de un mal entendimiento de los pactos de Dios. Porque y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en sí, hermano, es importante que usted tome nota, hermano, y vaya de nuevo sobre estas verdades en su casa. Porque cuando usted aprende, hermano, si usted logra entender a plenitud o tener un buen entendimiento de los pactos de Dios, va a poder entender mejor la Escritura. La Escritura le va a hacer más sentido, ¿verdad? Cuando lo estudie. El domingo antepasado veíamos, hermano, que hay 3 pactos fundamentales. La Biblia habla de 3 pactos que son los 3 pactos más importantes. ¿Cuáles son esos pactos? El pacto de redención, muy bien. El pacto de redención, hermano, es el acuerdo entre las 3 personas de la Trinidad para salvar al hombre. Este pacto tuvo lugar en la eternidad pasada. Usted puede entender lo que significa cuando decimos que este pacto tuvo lugar en la eternidad pasada. Cuando hablamos de la eternidad pasada, estamos hablando del momento, hermano, que esto se llevó a cabo incluso antes de la fundación del mundo. Y por eso se llama eternidad pasada. Porque con la creación del mundo vino, ¿qué cosa? ¿La creación de qué? Del tiempo. Esto tuvo lugar antes que el tiempo existiera. Y las 3 personas de la Trinidad se ponen de acuerdo, hermano, para rescatar a ciertos hombres de la raza humana y darles salvación. Y veíamos que en este pacto de redención cada una de las personas de la Trinidad tiene una función. Y es por eso que nosotros siempre decimos que la salvación del hombre es, ¿qué cosa? Es una obra trinitaria, porque las 3 personas de la Trinidad tienen parte en esa obra. El segundo pacto importante, hermano, estos son los textos bíblicos que vimos el domingo pasado, no los vamos a ver ahora para poder adelantar en el tiempo. El segundo pacto es el pacto de obras. ¿Con quién Dios hizo ese pacto, hermano? Con Adán. Ese pacto Dios lo hizo con Adán. Y ese pacto lo vemos reflejado, hermano, cuando Dios le dice a Adán: de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto. De ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Ahora bien, hermano, ese pacto, hermano, se llama pacto de obras, porque la bendición de Dios, hermano, estaba condicionada ¿a qué? A la obediencia de Adán. Pero Adán, hermano, no obedeció e incurrió en transgresión. Ahora bien, el segundo pacto, hermano, el tercer pacto, perdón, ahí estamos, eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pacto de obras es el acuerdo entre Dios y Adán. Recordemos que Adán es el representante de la raza humana. Y ahí está el pasaje que acabamos de parafrasear, hermano. Ahora bien, el tercer pacto importante es el pacto de gracia. Y vemos que este pacto de gracia es el acuerdo entre Dios y los hombres, cuya esencia es salvación a través de la fe en Jesucristo. O sea, si usted define en pocas palabras, hermano, el pacto de gracia, ¿qué es el pacto de gracia? El pacto de gracia, hermano, es el acuerdo entre Dios y los hombres. Quiero enfatizar esto, hermano, entre Dios y los hombres. No el acuerdo entre los hombres y Dios, ¿verdad? Y yo enfatizo esto porque, por ejemplo, si ahora mismo yo tengo bueno, usted sabe que, por ejemplo, cuando una persona comete un crimen y lo llevan a la corte, generalmente, hermano, el abogado trata de lograr, ¿qué cosa? Un acuerdo, ¿verdad? Si te confiesas culpable, en vez de 20 años, te van a dar solamente 5 años. ¿Verdad? Es un acuerdo que trata de hacer el abogado a favor del culpable, del criminal, ¿verdad? Con la parte ofendida. Pero no pasa así, no pasa así con la salvación. Nosotros ofendimos a Dios
Pero Dios, hermano, fue quien vino y estableció ese acuerdo entre Él y los hombres. Y la esencia de este pacto siempre ha sido salvación a través de la fe en Jesucristo. Y es por eso que decíamos, hermano, el domingo pasado, el domingo antepasado, que los santos, y hoy vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, los santos del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, David, todos los cristianos del Antiguo Testamento, los que menciona la Biblia y los que no menciona también, fueron salvos de la misma manera que somos salvos nosotros, por la fe solamente, en Cristo solamente. Aun cuando ellos no vieron a Cristo, ¿verdad? Pero ellos creyeron en la promesa de Cristo, de que iba a venir un Salvador. Ahora bien, hoy vamos a hablar un poquito más, hermano, acerca del pacto de gracia. Bueno, estos son los textos que vimos el domingo pasado acerca de este pacto. Si se recuerdan, Génesis 3:15. ¿Verdad? Génesis 3:15 es la primera vez que se predica el Evangelio en la Biblia, y quien lo predica o el que lo anuncia es Dios. Un detalle importante, hermano, porque no quiero pasarlo por alto, y es que cuando Él da esta promesa, que habla exactamente de la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Cuando Él vence a Satanás, le da una herida mortal en la cabeza, que es la crucifixión. Inmediatamente que Dios da este anuncio, hermano, ¿usted recuerda qué es lo que hace Dios? El hombre pecó. ¿Y qué pasó cuando el hombre pecó? Dice que oyeron la voz de Dios en el huerto y se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, ¿verdad? Ya la comunión con Dios ahí se había roto. Pero un detalle que dice la Biblia es que Adán y Eva, cuando comieron, se dieron cuenta que estaban como desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Se hicieron ellos mismos delantales de hoja de higuera para cubrirse de su desnudez. Cuando Dios, hermano, le da el anuncio y de esta Génesis 3:15, y Dios también emite el juicio, ¿verdad? Que Él emitió sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre. Hay algo que hace Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Después que maldice a la serpiente, al hombre, él pronuncia la maldición sobre la serpiente, el hombre y la mujer. Hay algo que Dios hace muy importante, que tiene que ver con la promesa de Génesis 3:15. ¿Qué es lo que es? Sí, eso está en Génesis 3:15, pero hay algo que Dios hace. ¿Saben qué cosa es, hermano? Dios, hermano, le hace al hombre, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. El primer sacrificio en la Biblia lo hace Dios mismo. Hasta ese momento ningún animal había muerto. El primer animal que muere es porque Dios lo mata, lo sacrifica. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con la promesa de Génesis 3:15. Pero eso también es, hermano, un retrato del Evangelio. Nosotros, al igual que Adán y Eva, cuando pecamos, el hombre en su pecado trata de ¿qué? De cubrir su pecado con sus propios recursos. Pero nuestros propios recursos no son suficientes para cubrir nuestro pecado, para quitar nuestro pecado. Tiene que haber, ¿qué cosa? Derramamiento de sangre. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí te das cuenta cómo el Evangelio está desde Génesis? Entonces, este pacto de gracia, hermano, ¿verdad?, fue anunciado primeramente a Adán, ahí en Génesis 3:15. Ahora, hay algo que quiero que veas, hermano, y es que este pacto de gracia fue revelado progresivamente y concluido formalmente en el nuevo pacto. Este pacto de gracia que fue anunciado a Adán fue revelado progresivamente y se concluyó formalmente en el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermano,
es precisamente, tuvo su consumación con la muerte de Cristo en la cruz. Por eso que en el slide anterior teníamos el Mateo 26, que habla de que cuando Jesús instituye la Santa Cena, ¿qué es lo que Jesús dice? Este es el nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto en mi nombre. ¿Verdad? La muerte de Cristo confirma el nuevo pacto, y esa confirmación del nuevo pacto consuma el pacto de gracia. Ahora, este pacto de gracia, hermano, fue anunciado a Adán y fue revelándose progresivamente a través del Antiguo Testamento, y tuvo su lugar, su consumación en el nuevo pacto con la muerte de Cristo. Y ahora usted va a ver ahora por qué esto es importante. ¿Ustedes están entendiendo hasta aquí, hermano? Porque es bien importante que puedan entender esto. Ahora bien, cuando nosotros decimos, hermano, que fue revelado progresivamente y concluido formalmente en el nuevo pacto, vamos a estar viendo, hermano, los pactos debajo del nuevo pacto, del pacto de gracia. Cuando nosotros decimos, hermano, que este pacto, el pacto de gracia, fue revelado progresivamente, estamos diciendo que Dios lo reveló, o sea, se fue revelando progresivamente a través de diferentes pactos. Y de esos pactos es que vamos a estar hablando hoy. El primer pacto, hermano, quiero hablar del pacto con Noé, el pacto noético, ¿verdad? Es el pacto de Noé. Vamos a hablar del pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. A través de todos esos pactos, hermano, es que el nuevo pacto, el pacto de gracia, se va revelando progresivamente hasta tiene su consumación en el nuevo pacto. Ahora bien, vamos a leer, hermano, Génesis capítulo 6, verso 14 al 16. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. Verso 14 al 16. Hermano, que lo tenga, se pone en pie y lo lee, por favor. Vamos a leer hasta el 18, perdón, hermano. ¿Quién tiene el pasaje? Génesis capítulo 6, verso 14 al 18. Dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hasta ahí, gracias, hermano. Fíjate, hermano, este es el pacto que Dios hace con... Perdón, gracias. Este es el pacto que Dios hace con Noé. Y todos conocemos, hermano, cuál es el trasfondo o el contexto de este pacto que Dios hace con Noé. Dice la Biblia que la maldad en la tierra había aumentado, y Dios decide, hermano, erradicar, eliminar la raza humana. Toda la creación había sido afectada por el pecado, de una manera, hermano, que era aterradora. Dios, hermano, decide eliminar todo ser viviente, y hace un pacto ¿con quién? Con Noé. Y Dios le dice a Noé que él va a traer un diluvio sobre la tierra, sobre toda la tierra. El diluvio fue universal. Y él le manda a hacer, ¿qué cosa? Un arca. Él le da instrucciones específicas de cómo tiene que hacer el arca, y cuántas parejas de animales iban a entrar en el arca. Y quiero que te fijes, hermano, en el verso 18. Dice, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿En qué sentido el pacto de Noé
es parte del pacto de gracia. ¿En qué sentido, hermano? ¿Por qué el pacto de Noé está incluido o es parte de esa revelación progresiva del pacto de gracia? ¿Dónde usted ve la gracia de Dios en el pacto de Dios con Noé? Mira el texto, el verso 18. Porque salvó a su familia. Salvó a Noé y a su familia. ¿Y por qué Dios salvó a Noé y a su familia? Porque él hizo un pacto con Adán, con Noé. ¿Y por qué lo hizo? Porque Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Noé 18. 8. Noé, vamos, mira el verso 8, hermano. ¿Lo puedes leer? Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Eso, hermano, es la clave. Noé era tan pecador como los demás habitantes que estaban con él. Y la razón por la cual Dios hizo un pacto con Noé es porque de todos los pecadores, con el diluvio, hermano, mira lo que pasó. Con el diluvio, cuando Dios envía el diluvio al mundo y elimina la raza humana, Dios está haciendo ¿qué cosa? Dios está exaltando su justicia. Porque le está dando al hombre, ¿qué cosa? Lo que el hombre merece. Pero al hacer un pacto con Noé, Él escoge a Noé de entre todos los pecadores, no porque Noé es mejor, sino porque Dios quiso magnificar su gracia en Noé, haciendo un pacto con él para salvarlo a él y a su familia, aun cuando ellos no lo merecían. ¿Sí lo puede ver, hermano? Es por eso que el verso 8 dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué usted ve ahí, hermano? Una vez más estamos viendo ahí un retrato del Evangelio. Porque de la misma manera que Dios escoge a Noé de entre todos los pecadores y Él decide magnificar su gracia haciendo un pacto con Él para salvarlo, de esa misma manera en Jesucristo Dios, hermano, magnifica su gracia para con nosotros, escogiéndonos de entre el mundo y dándonos salvación en Jesucristo, aun cuando nosotros no lo merecemos. Por eso que el pacto de Noé es un pacto ¿de qué? De gracia, que apuntaba al nuevo pacto. Ahora, Noé fue salvo. Ya vimos que Dios hace el pacto con él, pero Noé fue salvo, hermano. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Mira Hebreos capítulo 11, verso 17. Hermano que lo tenga. Verso 7. Verso 7. Hebreos 11, 7, hermano. Sí, hermano. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa que salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, mire ese pasaje, que tremendo. Mira el verso 6, para que pueda ver el contexto. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido, ¿cuándo Noé fue advertido, hermano? Cuando le dijo que construyera la... Cuando Dios le dijo que va a mandar un diluvio, que construyera un arca, ¿verdad? Por la fe, dice, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermano, cuando Noé, dice la Biblia llama a Noé, en otro pasaje, pregonero de justicia, porque él habló, hermano,
proclamó, anunció el juicio venidero. Por eso es pregonero de justicia. Y dice la Biblia, hermano, dice, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Cuántas verdades no hay en ese versículo, hermano? Noé ejerció, cuando escuchó la advertencia de Dios, Noé recibió la palabra de Dios, la entendió y la creyó. ¿Se acuerda que hablamos de eso esta mañana? Ve que es el mismo proceso. Noé recibió el mensaje de Dios, lo entendió y lo creyó. ¿Por qué? Aparte, hermano, de lo que está diciendo Hebreos 11, ¿por qué nosotros sabemos que Noé creyó lo que le creyó a Dios? Porque obedeció. Porque la fe, hermano, lo movió. Él manifestó su fe a través de ¿qué? De la obediencia. Y es lo mismo con nosotros hoy. Si nosotros tenemos fe, esa fe se muestra ¿en qué? En nuestra obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que Santiago dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Es muerta. No está hablando ahí de obras, de que tú necesitas fe más obras para poder salvarte. Lo que está diciendo cuando Santiago dice la fe sin obra es muerta, lo que está diciendo es que la fe sin frutos es inválida, no sirve. Y el fruto de la fe es la obediencia a la palabra de Dios. Fíjate, mire, lo viste en el texto, hermano. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. Hermano, cuando dice que por haciendo el arca, por medio de su obediencia, él condenó al mundo, eso es una declaración bien profunda. Porque al oír el mismo mensaje que Noé oyó, fue el mismo mensaje que Noé proclamó. Y ese mismo mensaje en Noé, por la gracia de Dios, produjo fe y salvación. Y cuando dice que al él obedecer condenó al mundo, esa es la razón, hermano, por la cual Jesucristo dijo que cuando oró por los discípulos, era que el mundo, dice, yo les he dado tu palabra y por eso el mundo los odia. ¿Por qué el mundo nos odia? Porque al nosotros recibir la palabra de Dios, habiéndola recibido, habiéndola entendido y habiéndola creído, ya nosotros no vivimos conforme a la filosofía del mundo, sino que vivimos conforme a la palabra de Dios. Y al vivir en obediencia a esa palabra, nuestro estilo de vida condena al mundo. Es por eso que el mundo no soporta a los cristianos. Porque tu estilo de vida los condena. Hermano. Porque ya no vives de acuerdo a la filosofía de ellos. Ahora bien, hermano, el segundo pacto, ¿verdad? Todos estos pactos son progresivos. ¿Saben? Porque a través de estos pactos se va revelando, ¿qué cosa? El pacto de gracia. Ahora, la razón por la cual subrayé aquí el pacto con Abraham es porque de todos los pactos que vemos en el Antiguo Testamento, este es uno de los pactos, o es el pacto más mal entendido entre los cristianos. Y vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Ahora mira Génesis 15:18 y Génesis 15:6. Vamos a volver a Génesis.
Génesis 15, 18 y verso 6. Hermano que lo tenga, que se ponga en pie y lo lea, por favor. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Y el verso 6, hermano. Dice que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y Abraham, gracias hermano, y Abraham creyó En el Señor. en el Señor. Y el Señor se lo reconoció, ¿por qué? Justicia. Por justicia. O sea, Dios hace un pacto con Abraham, hermano, y de nuevo, ahí se pone de manifiesto, hermano, el pacto de gracia, parte del pacto de gracia, porque ¿quién era Abraham, hermano? Un pagano. Un pagano. Abraham era un pagano, un hombre que tenía, hermano, venía de Ur de los Caldeos. Era un hombre que adoraba a dioses falsos. Y Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Una vez más se repite el ciclo, hermano. Él recibió la palabra, la entendió, la creyó Y lo obedeció. y la obedeció. Y porque él la creyó, Dios, dice, lo consideró Justo. justo. Porque la justicia de Dios es por medio de la fe, no por medio de las obras. Aun cuando Abraham no lo merecía, él hizo un pacto con él. Y cada uno de estos pactos, como digo, hermano, tiene que ver con el plan de redención, el pacto de gracia, hermano, que se consume en el nuevo pacto. Ahora, los tres pactos que siguen, hermano, son un poquito, tienen una connotación muy importante. Y es el pacto de Moisés, pacto con Moisés, el pacto de David y el nuevo pacto. Porque estos tres pactos tienen un carácter, hermano, son pactos de oficio. El pacto con Moisés, el pacto con David y el pacto y el nuevo pacto, que es la consumación del pacto de gracia, son pactos de oficio. ¿Qué significa eso? Cristo, hermano, Jesús, vino a ejercer en su ministerio terrenal. Él ejerció tres oficios. ¿Cuáles son los oficios de Cristo? Eso es. Los tres oficios de Cristo, ¿cuáles son? Sacerdote, Rey, profeta rey, y rey. Muy bien, Cristo, hermano, ejerció durante su ministerio tres oficios: el oficio sacerdotal, el oficio profético y el oficio de rey. Y estos tres pactos tienen que ver con cada uno de estos oficios. El pacto, vamos a ver, hermano, el pacto con Moisés. Éxodo 20, del 1 al 3. Hermano que lo tenga, se pone en pie y lo lee. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Fíjate, hermano, ese es el pasaje de ¿qué? No tengo una De los 10 mandamientos, donde Dios, hermano, le da la ley al pueblo y se la da a través de ¿quién? de Moisés. De Moisés. Moisés en ese sentido ejerció el oficio de ¿qué? Profeta. De profeta, porque él, hermano, dio a conocer al pueblo, le reveló al pueblo, o Dios le reveló al pueblo a través de él su carácter. Y Dios le reveló al pueblo su carácter a través de Moisés, dándole ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos reflejan el carácter moral de Dios. Ahora bien, hermano, en ese Moisés, hermano, apuntaba, era una sombra del profeta por excelencia. Y ese profeta por excelencia es Jesucristo. ¿Verdad? Y eso lo hemos visto en estos días, en estos domingos que hemos estado hablando en Juan 17. Jesucristo dijo: yo les he revelado ¿qué cosa? Tu nombre, tu carácter. Yo les he dado ¿qué cosa? Tus palabras. Y el autor a los hebreos, hermano, dijo
Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. Moisés, hermano, este pacto de Dios con Moisés tenía, hermano, un aspecto, hermano, de un énfasis de oficio, y el oficio que estaba resaltándose era el oficio de profeta, apuntando a Cristo como el profeta por excelencia. Ahora vamos a ver el pacto con David. Un hermano va a buscar 2 Samuel 7, del 2 al 13. Y otro hermano va a buscar Isaías 9, del 6 al 7. Sí, hermano, por favor. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmarás tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Fíjate, este es el pacto que Dios hace con el rey David. El pacto davídico. El pacto davídico. ¿Qué es lo que Dios le promete básicamente a David? Un rey para siempre. Un rey que va a salir de su lomo, de su propio linaje, que va a reinar en su trono para siempre. Esta promesa o este pacto, como muchas de las promesas, tuvo su un cumplimiento inmediato y tuvo un cumplimiento escatológico. El cumplimiento inmediato de ese pacto, ¿en quién se cumplió? Salomón. En Salomón, porque Salomón fue quien hizo el templo. Pero, amados hermanos, Dios cuando hace este pacto con David, no se estaba refiriendo específicamente a Salomón, estaba hablando de Jesucristo. Jesucristo es el rey, que vendría del linaje de David, el cual se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Y eso usted se preguntará, hermano, ¿y de dónde usted saca eso? Eso lo vemos, hermano, claramente en Isaías 9, del 6 al 7. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Hermano. Porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejeros, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Fíjate, hermano, esta es la profecía que dio Isaías acerca de quién, del nacimiento de Cristo. Sí puedes ver cómo Isaías vincula el nacimiento de Cristo con el cumplimiento final de quién, del pacto que hizo Dios con David. Y en ese sentido, hermano, por eso es que este pacto tiene, ¿verdad?, este énfasis en el oficio de rey. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el rey que reina y reinará para siempre. Él es el rey de reyes y señor de señores. Hermano, esto es maravilloso. Es algo, hermano, que es más allá de lo que nosotros podemos entender. Esto es extraordinario. Si te das cuenta cómo el tema central de la Escritura, ¿quién es, hermano? Jesucristo. Por eso es que es tan importante entender los pactos. Ahora bien, hermano, en los pocos minutos que nos quedan, quiero que, bueno, todos estos pactos, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto de David,
fueron pasos en esa progresión en la revelación del nuevo pacto que se consuma con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. No vamos a leer ese pasaje porque ya lo hemos visto, pero es cuando Jesús instituye la Santa Cena. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del pacto de Abraham. ¿Qué es lo que Dios le promete a Abraham, hermano? Una descendencia. ¿Qué más le promete? Lo primero que Dios le promete, ¿qué era lo que Abraham le promete? Un hijo, ¿verdad? Lo primero que Dios le promete, una simiente, que es un hijo, le promete una descendencia. ¿Y qué es lo otro que le promete? La tierra. La tierra. Estas son las tres, hermanos, los tres elementos del pacto de Dios con Abraham. Él le promete un hijo, él le promete una descendencia y él le promete la tierra, ¿verdad? Y eso lo vimos en el pasaje que leímos al principio. Ahora bien, hermano, vamos a ver Génesis 15, versos 2 al 19. Génesis 15, del 2 al 19. Lo que vamos a hacer, hermano, por cuestión del tiempo, quiero que te lleve este pasaje, apunte este pasaje. Ahí está básicamente todo, en ese texto, está básicamente estas tres cosas: una simiente, una descendencia y la tierra. Ahora, la simiente, hermano, cuando Dios le promete una simiente a Abraham, esa promesa que está incluida en el pacto que él hace con Abraham, su cumplimiento inmediato, ¿en quién fue? En Isaac. Pero, amados hermanos, la verdadera simiente de Abraham es Jesucristo. Isaac, como descendiente directo de Abraham, apuntaba a Cristo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Usted se recordará, hermano, cuando Dios le da el hijo a Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? Ya el niño ha crecido, Abraham estaba chocho, ¿verdad? Con su niño, ya Abraham tenía 99 años, su mujer también, ella estaba ya, como uno dice, estaban chochos con su niño. ¿Y qué Dios le dice, hermano? Dame a tu hijo, sacrifícalo. Pero Dios usa, hermano, expresiones que son muy específicas. Él le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Isaac no era el único hijo que Abraham tenía, porque él tenía ¿a quién? A Ismael. Pero él le dice, dame a Isaac, tu único. ¿Por qué le dice tu único? Porque es del linaje, por ahí venía, ¿qué cosa? La descendencia ¿de quién? De Cristo. Porque Ismael no era el hijo legítimo, no era el hijo de la promesa, no era el hijo legítimo. ¿Por qué? Porque cuando ellos, hermanos, Dios le da la promesa y ellos vieron que más o menos que la cosa como que se estaba demorando, ¿qué le dijo la mujer? Ve a la criada y ella te va a dar un hijo, y a lo mejor es por ahí que Dios va a cumplir su promesa, porque era algo que se acostumbraba en aquel tiempo. Pero no significaba que Dios aprobaba eso. Pero Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícalo. Y Dios, Abraham, ¿qué hizo? Él escuchó la palabra, la recibió, la entendió y la creyó. La obedeció. Porque él fue y a sacrificar a su hijo. Por eso que Abraham es llamado como el padre de la fe. Y cuando él llega al monte que ya va a sacrificar a su hijo, imagínate ese momento, hermano. Yo le dije, espérate, no lo haga. Bueno, usted sabe la historia. Y Dios provee un cordero. ¿Y cómo se llama aquel lugar?
Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová, que significa Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque Dios proveyó un sacrificio en lugar de Isaac. De la misma manera, Cristo, el Cordero de Dios, era el sacrificio de Dios a favor en lugar de todos aquellos que creemos. ¿Sí puedes verlo, hermano? Es por eso que esa promesa, esa parte del pacto se cumplió. ¿En quién? En Jesucristo. Tiene su cumplimiento final. ¿Verdad? Ahora bien, que lo otro que Él le promete es, o sea, la simiente de Abraham es Cristo, lo otro que le promete es la descendencia. La descendencia de Abraham no es, escúchame bien, no es Israel. La descendencia de Abraham no es el Israel nacional que hoy conocemos. Israel no es, el Israel nacional no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Dice la Biblia, hermano, que en un pasaje de la Escritura Pablo dice que de los dos pueblos hizo ¿cuánto? Uno. O sea, ¿qué significa eso? Que de los judíos, Él hizo un pueblo de judíos y de gentiles. Él escogió para la salvación de los judíos y escogió de los gentiles. Y de esos dos pueblos hizo uno. Y ese pueblo es que ¿con quién? La iglesia. Ahora bien, hermano, mira Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8. Según Gálatas 3 del 6 al 8, ¿qué no tiene, hermano? Ediperto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y por consiguiente saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Fíjate, hermano, lo que está diciendo este pasaje. Dice la Biblia, hermano, en el verso 8 y en el verso 6. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. O sea, cada vez que usted lee la expresión y le fue contado como justicia, está hablando del acto de ¿qué? De justificación. De justificación por la fe. O sea, por eso que Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque la justificación en el Evangelio es solamente por la fe. Siempre ha sido por la fe. Decir, hermano, que los santos del Antiguo Testamento se salvaron por medio de otras cosas, hermano, es blasfemia. Porque siempre, la salvación siempre fue por medio de la fe solamente, en Cristo solamente. Y este pasaje lo enseña claramente. ¿Cómo nosotros podemos argumentar algo diferente a la luz de este pasaje? Y como hay muchos en la Escritura. Dice: y así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, o sea, en consecuencia, saber que los que son de fe, o sea, los que han creído, dice, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que hemos creído. Los hijos de Abraham son la descendencia que Dios le prometió a Abraham. Que sería una descendencia ¿cómo? Innumerable. ¿Verdad? Ahora fíjate, hermano, esa promesa, la promesa de la simiente, se cumplió en Cristo. La simiente, la promesa, hermano, de la descendencia se cumple en la iglesia. ¿Verdad? Pablo escribiendo a los romanos, hermano, ahora me acuerdo de ese pasaje, él le dice que no son los descendientes físicos de Abraham los verdaderos israelitas. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso que nosotros decimos que el Israel nacional de hoy
no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos la iglesia. Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene un plan para Israel y un plan para la iglesia. Dios siempre ha tenido un plan, el plan de redención en el cual Él, a través de Jesucristo, por gracia, Él redimiría de entre los hombres, hermanos, algunos dándole salvación, tanto a judíos como a gentiles. Y yo cuando termine de explicar esto, le voy a explicar por qué hago tanto énfasis en esto. Ahora, lo otro que Dios le prometió a Abraham fue la tierra. Y la tierra que Dios le promete a Abraham es la sombra del cielo nuevo y la tierra nueva. Vamos a leer, un hermano que busque, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, y otro hermano va a buscar, Hebreos, capítulo 11, verso 8 al 10. Sí, por favor. Dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Dice Pedro que según sus promesas, ¿verdad? Nosotros esperamos ¿qué cosa? Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora ¿qué cosa? La justicia. O sea, Pedro, hermano, está hablando de la promesa que Dios nos ha dado. Es por esto, hermano, que como le he dicho anteriormente, nosotros los cristianos no vamos a ser espíritus. Cuando Cristo venga, nosotros no vamos a estar flotando como espíritus en el cielo. Nosotros vamos a resucitar como corporalmente y vamos a habitar en la tierra, donde mora la justicia, pero no una tierra como nosotros la conocemos, sino que es una tierra renovada. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos esperar por ese día, hermano. Esa es nuestra fe. Ahora usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el pacto de Abraham? Mira Hebreos 11, 8 al 10 y vas a encontrar la respuesta. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Hermano, ¿quieren ver el pasaje tan claro como este? Dice la Biblia, hermano, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. ¿Cuándo Abraham fue llamado? Cuando Dios lo sacó ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, y este pasaje es clave, hermano, es muy importante. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Porque la promesa de la tierra se cumple inmediatamente ¿a dónde, hermano? En la tierra prometida. En la tierra prometida. Cuando Dios le da la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Ahora bien, hermano, se la da por Israel. Pero fíjate el detalle. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Como tierra, ¿cómo? Extraña. Viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Abraham, hermano, con Isaac y Jacob, ellos no se establecieron en la tierra. ¿Por qué no se establecieron ahí? Porque Abraham sabía, bendito sea el nombre del Señor, que la promesa, que había algo más que ese pedazo de tierra donde ellos estaban habitando. Dice el autor a los hebreos, hermano, que en el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Ese cielo, esa ciudad que tiene fundamento, que está cimentada, que es inconmovible, que es eterna, que no perece. Es el cielo nuevo y la tierra nueva de la cual habla Pedro. Amén. Que nosotros esperamos por la fe. Amén. Si te das cuenta cómo todo viene y hace sentido, hermano. Ahora, la razón por la cual decir ya con esto termino que este es uno de los pactos más mal entendidos. Es que porque por mal entender este pacto, eso ha llevado a la iglesia cristiana a cometer muchos errores. Y es por eso, por un mal entendimiento de estos pactos, es que usted ve hoy que hay muchas iglesias cristianas, que yo no digo que no son cristianos, solamente no han entendido correctamente este asunto de los pactos. Usted ve muchas iglesias cristianas que usted ve que están llenas de símbolos de Israel. Tienen banderas de Israel, tienen en la cosa esta, ¿cómo se llama? Que es como el candelabro, y tienen muchos símbolos de Israel. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros no necesitamos tener banderas de Israel. No necesitamos tener candelabros de Israel. Ni mucho menos necesitamos, hermano, tener, ¿cómo se llama eso? La trompeta esa larga, ¿cómo se llama? El sofá ese. ¿Por qué? Porque esas eran cosas culturales que usaban los judíos. Y la bandera de Israel es como si fuera la bandera de Estados Unidos. Para Israel. No tiene nada que ver con el plan de redención. Y es por eso también usted nunca ha escuchado expresiones como esta. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Eso es el producto de no entender esto. Y por eso que usted ve hoy también hay muchos cristianos que están pegados a las noticias de Israel. ¿Qué es lo que está pasando con Israel? Y basado en lo que está pasando con Israel, te dicen, oh, ya el tiempo está cerca. Hermano, usted no necesita ver las noticias de Israel. Lo que necesitamos es leer la Biblia. Porque Dios no se ha revelado a nosotros en Israel. Dios se ha revelado a nosotros en Jesucristo y en su palabra. Israel es una nación que Dios la usó para por medio de ella traer al Mesías y traer la ley. Pero ya todas las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplieron. En Jesucristo se están cumpliendo en la iglesia. Y digo que se están cumpliendo en la iglesia porque esa promesa se va a terminar cuando Cristo venga. ¿Verdad? Porque todavía hay muchos descendientes de Abraham en el mundo que no han venido a la fe. ¿Verdad? Y la promesa de la tierra se cumplirá cuando Cristo venga y estemos con Él. Por eso que Cristo decía, hermano, en Juan 17, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y vean mi gloria. Aleluya. Y vean mi gloria. La gloria de Jesús es la gloria del Padre. Y esa es nuestra esperanza. ¿Verdad? Ahora, hermano, estudiate estos pasajes. Como le digo, esto solamente es como dicen en inglés, un overview, ¿verdad? De la doctrina de los pactos. Pero es para animarte a que tú sigas estudiando, ¿verdad? Y te empapes, hermano, en la revelación de Dios que le ha hecho en su palabra. Vamos a orar. Ponte en pie, mi hermano, esta noche. Y vamos a terminar orando. Padre mío, alabamos tu nombre en esta noche y te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta hora te damos gracias porque todos estos pactos, que fueron pasos progresivos en la revelación progresiva del pacto de gracia, Señor, nos recuerdan tu fidelidad. Señor, nos recuerdan, Señor, que tú eres nuestro Dios. Amén. Y que la salvación siempre ha sido por gracia. En Jesucristo solamente y por medio de la fe solamente. Señor, no hay palabras con las cuales podamos agradecer. Agradecerte a ti por este pacto de gracia. Porque la distancia entre las criaturas y el Creador es tan grande
que si tú no estableces este pacto con nosotros, Señor, Dios mío, nosotros estuviéramos perdidos, Señor. Adoramos tu santo y bendito nombre. Amén. Adoramos tu nombre por tu misericordia. Porque un día, Señor, como resultado de este pacto de gracia, un día estaremos con Cristo. Amén. Y veremos su rostro. Y veremos su gloria. Y te disfrutaremos para siempre. Amén. Aún, Señor, cuando nosotros no lo merecemos. Gracias. En el nombre de Jesús. Y ahora, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y de gloria, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermano, que el Señor le bendiga. De esta manera estamos despedidos.